Programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos escuchan en esta señal de Radio María, en este su programa El Gozo del Evangelio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor, un placer, una gracia estar aquí con ustedes en vivo, transmitiendo desde Houston, Texas, su servidor Juan Carlos Moreno, director asociado de la Oficina de Evangelización y Catequesis, que junto con Adrián Herrera y Gerardo Lalo Salazar tenemos el honor, el placer de conducir este programa. El día de hoy tenemos un muy bonito tema, comenzando la Cuaresma. Quería platicarles de todo lo que tienen que saber sobre la Cuaresma, su origen, su historia, las reglas del ayuno, la abstinencia, un poco de reflexión sobre la base histórica de esta temporada con nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Pero antes de eso, comencemos como es propio, como es debido, con una breve oración, meditando sobre el Evangelio de este día, una proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo propicio de Cuaresma que tú nos has dado, tiempo de reflexión, tiempo de conversión, tiempo de alumbramiento, de dejar a un lado todo lo que nos separa de ti. Te pedimos nos acompañes durante este tiempo, mandes tu Santo Espíritu a guiarnos por este camino, para que nuestro ayuno sea un ayuno como el que tú quieres, Señor. Un ayuno que no solamente es dieta, que no solamente es regla, sino un ayuno que nos ayude a conformarnos a ti. Un ayuno que nos ayude a someter esas inclinaciones que tenemos, esta concupiscencia resultado del pecado original. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por el don de tu amor, el don de la vida natural, el don de la vida de gracia, que nos has regalado al enviarnos a tu Hijo único Jesucristo, quien por nosotros muere en la cruz. Te damos gracias por este tiempo propicio de Cuaresma que nos has dado para prepararnos para celebrar la fiesta grande de la Pascua. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo.
tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón, amigo, corazón, querido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Perdónalo, Padre, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón, amigo, corazón, querido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Todo está cumplido. Entrega su aliento, emana agua y sangre del costado abierto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa, El Gozo del Evangelio. Les saluda en Cristo afectuosamente su hermano Juan Carlos Moreno, director asociado en la Oficina de Evangelización y Catequesis. Qué bueno que están con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que necesitas saber sobre la Cuaresma. Ha comenzado ya este tiempo propicio de conversión, este tiempo que nos regala la Iglesia para prepararnos a celebrar la fiesta grande de la Pascua. Les recordamos los números en el estudio. Estamos transmitiendo en vivo este día viernes marzo 3. Nuestros teléfonos al aire en el área de Houston, 713-939-0270. También libre de costo si nos llamas de alguna otra área. El número es 1-866-880-7136. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bien, empecemos con este tema de qué es la Cuaresma, para ayudarnos a vivir mejor esa temporada y para saber pues lo que estamos haciendo. Muchos de nosotros vemos ese fenómeno que se repite en todas las parroquias, que están súper llenísimas los miércoles de ceniza. Vienen muchos hermanos, qué bueno, bendito sea Dios, los recibimos, los acogemos, les damos la bienvenida, les damos la invitación a que regresen, a que se queden con nosotros. Pero quizás muchas personas hacemos esto más bien pues por costumbre, porque estamos acostumbrados a hacerlo, se ha vuelto algo que siempre hacemos, qué bueno. Pero vamos nosotros a formarnos también para saber el por qué, poder explicárselo a otros y poderle tomar ese sentido que debe de tener. ¿Qué significa la Cuaresma? Bueno, la palabra misma, Cuaresma, como quizás ya sabrás, se refiere al periodo de 40 días. La palabra Cuaresma viene de latín cuadragésima, el día cuadragésimo antes de la Pascua. La Cuaresma entonces tiene su referencia en su nombre, estos 40 días. Es un tiempo de preparación, un tiempo de preparación por el que se asciende al Monte Santo de la Pascua. Esta temporada de Cuaresma, como ya sabes muy bien, comienza precisamente en el miércoles de ceniza que acabamos de celebrar el pasado miércoles. Y concluye, pongamos atención, mucha gente piensa que se acaba el sábado santo o el domingo de gloria. No, el periodo de Cuaresma más bien concluye el jueves por la tarde, antes de la misa vespertina de la Cena del Señor, porque se acaba la Cuaresma en este jueves, en esta tarde de jueves, y comienza entonces lo que vendría siendo otra temporada litúrgica en sí, que es el Triduo Pascual. El Triduo Pascual es tan importante, es la parte central del calendario litúrgico de la Iglesia y por ende tiene su propia temporada litúrgica. Se acaba la Cuaresma, entra entonces ahora el Triduo Pascual. ¿De dónde viene esta costumbre que tenemos de la preparación? Bueno, estos 40 días vemos el ejemplo en varias partes de la Biblia, como vamos a mencionar. Lo de cubrirse con cenizas, bueno, ya lo hacían nuestros hermanos los judíos. Ellos acostumbraban cubrirse de cenizas como signo de dolor, signo de arrepentimiento, signo de penitencia. Vemos el ejemplo en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 5 al 6, cómo después de la predicación del profeta,
en esa ciudad de Nínive, los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno, y grandes y pequeños, todos se vistieron de saco, esparciendo cenizas. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Lo que nos dice la palabra de Dios, y de ahí viene el origen de esta costumbre de enseñar de arrepentimiento, de dolor, de conversión, el ayuno, la penitencia, la ceniza. Ya en tiempos modernos, el Concilio Vaticano II nos encargó expresamente que durante la Cuaresma se acentuara un carácter dual, un doble carácter. Uno, el carácter bautismal, y el otro es el carácter penitencial. Nos decían, puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. Esto viene de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, en su número 109. La liturgia cuaresmal prepara entonces para la celebración del misterio pascual, tanto para los catecúmenos, estas personas que van a ser recibidas en el seno de la iglesia a través de la celebración de los sacramentos de bautismo, confirmación, primera comunión, haciéndolos pasar por esos diferentes grados de la iniciación cristiana. También prepara a los fieles, que nosotros ya los bautizados recordamos también nuestro bautismo, y también a través entonces de la penitencia. Hablando la iglesia del significado de la Cuaresma. Entonces hay que tenerlo muy presente, porque se nos olvida muchas veces este aspecto bautismal, de cómo los catecúmenos están viviendo una preparación intensa en estos días con miras a celebrar sus sacramentos. Y eso fue lo que entonces la iglesia nos mandó a hacer. Hablando de los 40 días, ¿por qué este número es importante? ¿Por qué se ha decidido? Bueno, figúrate que a través de la historia la duración de la Cuaresma ha sido diferente. Ha durado desde unos cuantos días a unas cuantas semanas hasta lo que tenemos el día de hoy, que son 40 días, en realidad un poquito más, y ahorita vamos a hablar del por qué esa diferencia. Pero este número 40, muy importante en la Biblia. En el tiempo del Antiguo Testamento vemos, en el tiempo del Éxodo, cómo el pueblo de Dios se la pasa 40 años en el desierto, en esa travesía hacia la tierra prometida. Y nosotros tomamos como punto de partida también estos pasajes del Éxodo, de cómo el pueblo de Dios, en medio de su fatiga, de su lucha, de su hambre, de su sed, de su cansancio, pero al final llega el pueblo de Dios a la tierra prometida, esa tierra maravillosa que destilaba miel y frutos suculentos, como vemos en el libro del Éxodo. Muy importante saber este origen de estos 40 días de acuerdo a la salida del pueblo de Egipto. También, claro, hay que hacer hincapié que este número 40 también lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, esos 40 días que se pasa Jesús en el desierto. De cierta manera también en preparación para su ministerio terrenal. Y quería tomar un espacio en este programa para hacer una cierta meditación, una cierta reflexión sobre el significado de este pasaje tan importante que oímos siempre, sobre todo en la Cuaresma. Porque esta temporada de 40 días que Jesús se la pasa en el desierto, de cierta manera, Él está reviviendo la historia del pueblo de Dios en su persona, como vamos a ver. Jesús, en su preparación en el desierto, Él nos está enseñando cómo corregir esa historia de la salvación. Mientras que el pueblo de Dios fue tentado en esa travesía por el desierto, fue tentado y cayó en la idolatría, como recordamos. Asciende Moisés a la montaña y el pueblo de Dios no había terminado Moisés de ascender cuando ya se estaba haciendo un becerro de oro y adorando. Entonces Jesús viene aquí a mostrarnos cómo es que nosotros podemos superar
esas tentaciones, esas pruebas. Y como vamos a ver, Jesús nos lo demuestra que la solución es siguiendo la voluntad de Dios, apegándonos a la voluntad del Padre. Esa es la manera de salir triunfante de todas estas tentaciones. Nos enseña Jesús cómo combatir la triple concupiscencia que nosotros sufrimos: los placeres de los sentidos, la apetencia de los bienes terrenos, la afirmación de uno mismo contra lo que la razón nos indica. Si nos remontamos a lo que vamos a considerar en este domingo primero de Pascua, en el Evangelio de Mateo, las tentaciones de Jesús en el desierto, la primera tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Contra esta primera tentación de volver las piedras en panes, podemos referirla a la tentación a la intemperancia. Y es aquí donde debemos de nosotros realizar que todos los bienes que hemos recibido, todos los alimentos, las bebidas, todo lo que Dios nos ha dado, debemos de someterlo a un buen uso. Esos vicios, esos pecados como la intemperancia, la glotonería, las borracheras, son vicios que resultan del abuso de los bienes que Dios nos ha dado. Esa es una de las razones por las cuales en esta temporada ayunamos, para someter el cuerpo, para enfocar nuestra atención no a los bienes naturales, que son buenos, pero en una ocasión como esta, más bien enfocarnos en Dios, que es fuente de todo lo bueno, todo lo que tenemos, todo lo que nosotros consideramos como bueno, como agradable, como que se puede disfrutar, todo eso viene de Dios. Y Jesús nos muestra cómo aquí, en su respuesta, cómo ante esta tentación debemos de buscar a Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de buscar su palabra, debemos de buscar la enseñanza que viene sobre todo la Sagrada Escritura, pero también a través de su iglesia, sus obispos, sus sacerdotes, todos los que trabajamos en unión con ellos para la formación del pueblo. En el Evangelio de de Mateo, seguimos esa reflexión, continúa esa segunda tentación. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrás para que no tropieces con tu pie en piedra. Pongamos atención, esta segunda tentación, eso de tirarse a lo alto, porque Dios nos salvará, es una forma de vanidad, es una forma de hacer alarde. Y nuestra respuesta, siguiendo a Jesús, debe ser una de humildad. Debe ser una respuesta que evita ese sensacionalismo que resultaría de un evento como este, de ponerse en lo alto y tirarse para que Dios nos salve. No. La respuesta de Jesús también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Por último, tenemos la tercera tentación, de acuerdo al orden que nos da el evangelista Mateo. Todo esto te daré, mostrándole los reinos del mundo, si postrado me adoras. Y esta última tentación es la tentación al poder, a la codicia, en la que el diablo le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo, solamente si le adora. La respuesta de Jesús aquí también nos enseña cómo debemos de poner las cosas en su debido orden. La respuesta de Jesús: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le rendirás culto. El consejo que nos dan los evangelios, el consejo evangélico a la obediencia, nos ayuda a combatir esta tentación, ya que en la manera, en el grado en que nosotros seamos obedientes a Dios, se nos facilitará entonces
el dejar esas otras cosas que nos separan a Dios y poner nuestra confianza en Él. Entonces, si tomamos esas tentaciones en conjunto, vemos cómo Jesús está sanando esos eventos del Éxodo. Jesús está haciendo lo que el pueblo de Israel originalmente había fallado en esa travesía por el desierto. Cuando fue tentado por el hambre, fue tentado por la sed, fue tentado para adorar a ídolos falsos. Nos demuestra Jesús una vez más aquí, tomando Él el lugar de Israel, nos muestra cómo se debe ser hijos de Dios. Jesús nos muestra eso, pues no en su divinidad, porque no es algo que podamos imitar. Nos lo demuestra en su humanidad, en su obediencia a Dios, como hemos expresado en estas respuestas. El Papa Benedicto XVI nos enseñaba que el centro, el corazón de estas tentaciones, como vemos aquí, es el acto de hacer a Dios a un lado, porque lo percibimos como secundario, como algo superfluo, como algo molesto. No quiero ir a misa, no quiero ir a ese Vía Crucis. Está muy caliente, es muy tarde, es muy temprano. Hacemos a Dios a un lado, algo superfluo, en comparación con todas las cosas, con todas esas ocupaciones tan urgentes que tenemos en nuestras vidas. Nos enseñaba el Papa Benedicto. Raramente somos tentados a negar rotundamente la existencia de Dios o a maldecirlo públicamente. Más bien, estamos tentados a irlo reemplazando gradualmente a Dios, el bien supremo de nosotros, con bienes menores, con bienes naturales, como la comida, la comodidad, la seguridad, posesiones, la posición que tenemos. La gente rara vez se va de cristiano a ateo en cuestión de días o semanas, nos enseñaba el Papa Benedicto. El diablo está tan complacido cuando exigimos de Dios que atiende nuestros deseos, como lo es cuando rechazamos a Dios por completo. Era la enseñanza que quería compartirles, haciendo una reflexión sobre la travesía de Jesús en el desierto, pasaje que vamos a considerar este primer domingo de Cuaresma. Los dejo con otra melodía, no sin antes compartir los teléfonos que tenemos aquí al aire, si quieren compartirnos su opinión, su vivencia cuaresmal, cómo se están preparando. Los teléfonos en la cabina, 713-939-0270 en el área de Houston. Si nos llamas de cualquier otro lado, nos puedes llamar libre de costo, 1866-880-7136. No te vayas, que ya regresamos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu programa, El Gozo del Evangelio, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le saluda a su servidor, Juan Carlos Moreno, director asociado en la misma, que junto con Adrián Herrera y Gerardo Lalo Salazar tenemos el honor de conducir este programa y compartir con ustedes. Les recuerdo, los teléfonos, estamos al aire. El número en el área de Houston, 713-939-0270. Si nos llamas de otras áreas donde se escucha esta señal, el número a marcar es 1866-880-7136. Compártenos tu experiencia, tu vivencia de la Cuaresma, cómo te estás preparando para celebrar la fiesta grande de la Pascua. Muy bien, acabamos de compartirles un poquito, una reflexión de lo que es la Cuaresma, de lo que es el paso de esos 40 días de Jesús en el desierto, y ahora vamos a hablar un poquito de las reglas que nos ofrece la Iglesia como guía para nosotros poder prepararnos. Como les comentaba, la Cuaresma es un tiempo de preparación a la Pascua. La Iglesia le llama un tiempo favorable para prepararnos para la celebración del misterio pascual. El misterio pascual significa la muerte, la pasión, muerte, resurrección, ascensión de Jesús al cielo. La Cuaresma es tiempo entonces de penitencia. Por eso la Iglesia nos hace una invitación constante a convertirnos al Señor con todo el corazón, con todo el alma. ¿Qué significa hacer penitencia? Bueno, hacer penitencia lo hacemos expresando nuestro dolor en el alma, en el corazón, por haber pecado, por haber ofendido a Dios. Como manifestamos el deseo de reparar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestro deseo de purificarnos, de convertirnos hacia Dios. Como les comentaba hace un rato, sin olvidar ese énfasis bautismal, los catecúmenos están en un proceso de purificación y alumbramiento. Es un tiempo en que estos catecúmenos realizan a modo de escrutinios estos ritos penitenciales. Los niños, los adultos que se están preparando para ser recibidos al seno de la Iglesia. Y bueno, nosotros también ya los bautizados, para también recibir el sacramento que es un segundo bautismo, o sea, el sacramento de la penitencia. En este tiempo de gracia, durante la Cuaresma, durante estos 40 días, los catecúmenos se preparan intensamente para la iniciación cristiana. Y con ellos, toda la Iglesia nos hacemos catecúmenos, escuchando más cercanamente, más asiduamente la palabra de Dios. Palabra de Dios siempre nueva, y mediante esta práctica de la penitencia que también públicamente profesamos nuestra fe. Cuaresma es un tiempo de conversión. Toda nuestra vida cristiana debe de serlo, pero especialmente en este momento de Cuaresma. Para nosotros los cristianos que ya tenemos la gracia de ser bautizados, la conversión envuelve una renovación de nuestras promesas bautismales. Ese rechazo al mal que hicimos inicialmente, si lo hicimos de bebé, bueno, nuestros padres y nuestros padrinos lo hicieron en nuestro nombre. Una renovación de ese compromiso a ser santos. Eso es lo que conlleva esta conversión cuaresmal. Renovar ese compromiso a ser santos como Dios es santo. A ser otros Cristos aquí en la tierra. Ese es el punto, hermanos y hermanas, de nuestra vida cristiana, finalmente. El punto de todo esto que hacemos es ser otros Cristos. Con ese bautismo nos sumergimos en su muerte. Y al salir del agua bautismal, nos unimos a su resurrección, a la esperanza de al final de nuestros días nosotros también tener esa vida eterna. Un poco sobre las reglas, ahora sí. Algo que cada año nos toca contestar. Hay gente que siempre se les olvida. Bueno, con mucho gusto compartimos y también para que ustedes puedan compartir con sus familiares, para que puedan vivir bien esta Cuaresma. Vamos a hablar un poquito de las guías que nos da la Iglesia sobre el ayuno y la abstinencia. El día de hoy,
la iglesia define el ayuno como comer una comida normal, una comida regular, más 2 comidas pequeñas, que sumando estas 2 comidas no se sobrepasen la cantidad de comida que comes en una comida regular. ¿Cómo luce esto en práctica? Bueno, por ejemplo, en la mañana, en vez de tener tu desayuno normal, unos taquitos, unos huevos revueltos, algo por el estilo, algo más bien ligero, ¿verdad? Quizás un yogur, ¿verdad? Un café, algo ligero, ¿verdad? Para que luego tener su comida principal, esa puede ser de tamaño regular, y en la noche también, una vez más, algo ligero. Esa es la manera en que la iglesia define en nuestros días el ayuno. No significa que si podemos hacerlo, podemos ayunar completamente absteniéndonos de alimentos. Si lo podemos hacer, ok, lo podemos ofrecer, pero eso no es lo que la iglesia nos pide. Hay que recordar que también varias personas no se les pide esto. Están excluidos de esta regla del ayuno y también de la abstinencia personas ya ancianas, ahorita vamos a hablar de la edad, personas que están enfermas, hay personas que tienen enfermedades como diabetes, por ejemplo. Ellos tienen que comer frecuentemente para mantener un nivel de azúcar en la sangre. Entonces, personas de ese tipo no tienen, no obliga estas reglas de la iglesia. La obligación para los católicos en la edad son entre 18 a 59 años. Es la regla del ayuno en cuanto a la edad, es lo que nos pide la iglesia. En el ayuno entre 18 a 59. El ayuno, hermanos y hermanas, obliga 2 días, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Son los 2 días en que obliga para nosotros. Miércoles de ceniza y viernes santo. Y bien, vamos a los teléfonos. Tenemos la llamada del hermano Charlie. ¿Nos escuchas? ¿Estás aquí con nosotros? Carlos. Sí, ¿cómo le va, hermano? Pues muy bien, gracias a Dios. Nomás quería comentar que la cuaresma, el propósito de la cuaresma, pienso yo, ¿verdad? Que es para fortalecernos en el espíritu, ¿verdad? Para, como Jesucristo, ¿verdad? Se fortaleció y después de ahí se fue a Nazaret y a la sinagoga a predicar el año de que estaba unido con el Espíritu Santo y a proclamar, a predicar la escritura, ¿verdad? Que ya se había cumplido la escritura. Y después de ahí empezó a hacer sus milagros, ¿verdad? Ya fortalecido con el Espíritu Santo. Sí. Yo pienso que es la iglesia es lo que necesitamos, ¿verdad? Fortalecernos en el Espíritu. Para eso es la cuaresma, ¿verdad? Salir de los 40 días, seamos más fortalecidos en la fe, con más fuerza, más poder, sí, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así Porque es. dice ahí en la Escritura que Jesucristo volvió a Nazaret, a Galilea, con el poder del Espíritu Santo. Así es, Charlie. Muchísimas gracias por tu llamada, por tu reflexión, y que Dios te acompañe, nos acompañe a todos durante esta temporada de Cuaresma para prepararnos a celebrar esta fiesta grande de nuestra fe. Muchísimas gracias, hermano. Amén. Sí, que Dios te bendiga. Gracias, Charlie. Y muy bien, les invitamos a que continúen compartiendo sus reflexiones, su preparación cuaresmal. En el teléfono al aire, 713-939-0270, libre de costo, 1866-880-7136. Entonces, hablamos de las reglas para el ayuno, empezando de los 18 años hasta los 59 años. Personas ya más ancianas no necesariamente tienen que hacerlo. Ahora hablemos un poquito de la abstinencia. La iglesia nos pide ayuno y abstinencia. En el caso de la abstinencia, ¿qué se refiere a esto? Abstenerse de comer carne. Y ahorita vamos a hablar de qué conlleva la carne.
La regla de abstinencia, la obligación aquí es un poco diferente. Es de los 14 años en adelante. Nos recuerda la iglesia que el tiempo penitencial es la cuaresma, pero también todos los viernes del año. Muchas veces nos olvidamos que la regla de la abstinencia, la regla universal, sigue estando vigente en los viernes. ¿Qué quiere decir eso? Que propiamente en muchos lugares del mundo se continúa esta abstinencia de comer carne todos los viernes. Dices tú, uy, no lo he hecho, no lo he seguido, ¿qué pasa? Bueno, primero que nada, aquí en Estados Unidos, los obispos de esta conferencia episcopal de los Estados Unidos han obtenido un indulto sobre la abstinencia de los viernes. Lo que nos piden es que podamos sustituir esto con algún otro sacrificio, ¿verdad? Que hagamos, sustituir esto por la abstinencia de comer carne los viernes. Entonces, ten esto en cuenta, que podemos seguir observando esta penitencia a través de todos los viernes del año. Pero, si no lo hacemos, tenemos ese permiso de poder sustituir esa abstinencia por algún sacrificio. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas de la abstinencia, de los 14 años en adelante, y no tiene fecha, no tiene edad límite. Cualquier persona después de los 14 años lo puede continuar haciendo. Entonces, son los parámetros de lo que la iglesia nos pide acerca de estas dos prácticas del ayuno y la abstinencia. Mucha gente pregunta, bueno, ¿qué significa no comer carne? Ok, carne de puerco, lo entiendo, carne de vaca, ok, pero pollo no es carne. Sí, sí lo es. Carne es cualquier carne de animal terrestre, terrenal, todo mamífero, toda ave. ¿Ok? Todo eso conlleva la abstinencia. ¿Qué es permitido comer? Pescados, y esto también incluye animales anfibios y también animales como reptiles. No que comamos mucho de eso, pero para que lo sepas, la abstinencia no aplica ni para pescados, ni para anfibios, reptiles, camarones, todas esas cosas. Y mucha gente también nos pregunta usualmente, ¿por qué esta práctica de no comer carne? ¿De dónde viene eso? Y bueno, es que déjame te cuento, a través de la historia de la iglesia, como tú sabrás, la carne, la iglesia le ofrece el abstenerse de carne como un sacrificio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el comer carne era asociado con festividades, con celebraciones. En la mayoría de las culturas antiguas, la carne era considerada en sí un manjar. Y entonces por eso se engordaba el cerdo, se engordaba el ternero, y se hacía esto y era sacrificado pues en una fiesta, en una gran celebración. Por eso, a manera de penitencia, surge esta práctica de abstenerse de comer carne. ¿Por qué el viernes? Bueno, como bien sabes, el viernes porque es el día en que murió nuestro Señor, Viernes Santo. Entonces, ten eso en cuenta. Las leyes de abstinencia consideran como carne, como ya lo mencioné, todo lo que es pollo, vaca, ovejas, cerdos, todos animales que viven en la tierra. También aves se consideran carne. No incluye jugos de carne, no incluye caldo, consomé, cosas así, aunque algunos teólogos del área de la moralidad dirían que está bien incluirlos en esta abstinencia. El punto es sacrificar algo que nos gusta, someter nuestro gusto, nuestros deseos, orientarlo a Dios. Muchas veces nos fijamos demasiado en la regla, ¿verdad? Y queremos seguirla al pie de la letra, muy bien. Pero pon atención, la intención de la iglesia, al fin de todo esto, es animar a todos los fieles a ofrecer algún sacrificio. Un sacrificio a Dios que venga del corazón. Algún sacrificio con el cual nos podamos unir al sufrimiento de Cristo en la cruz. Esto de no comer carne, bueno, es algo muy, muy básico. Así que nosotros debemos de tener en cuenta tanto el espíritu como la letra de la ley. Eso no significa que el viernes te vas a atiborrar de camarones, o de guachinangos, o de pescado, no.
hay que verlo en su propio aspecto de penitencia. Entonces, estamos hablando el día de hoy de todo lo que tienes que saber sobre la Cuaresma. Vámonos a otro descanso musical y ya regresamos. Quédate con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa, El Gozo del Evangelio, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le de hoy hablando de todo lo que tienes que saber acerca de la Cuaresma. Acabamos de escuchar este canto con estas cenizas. Y otra cosa que debemos de saber sobre las cenizas, ¿por qué se imponen estas cenizas? Las cenizas nos recuerdan que nuestra vida aquí en el mundo es algo pasajero, ya que nuestra vida definitiva se encuentra más bien en Cristo. Cuando se nos imponen las cenizas, hay un par de fórmulas que usualmente se usan, y ya sea arrepiéntete y cree en el Evangelio, o la otra, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Ya mencionamos un poquito del origen bíblico de esto en el Antiguo Testamento, cómo lo vemos en el libro de Jonás. Otra cosita, ¿de dónde vienen esas cenizas? ¿Dónde se compran? ¿Quién las hace? Bueno, en realidad no se compran en ningún lado. Estas cenizas tienen su origen en las palmas que se usan en el domingo de Ramos, domingo de Palmas, el domingo de Ramos del año anterior, cuando con esas palmas, ¿verdad?, las ondeamos, cantando ese Hosana, como le dieron la bienvenida a los habitantes de Jerusalén a Jesús en su entrada a esta ciudad. Y entonces se guardan todas estas palmas, ¿verdad?, del año pasado, y se queman, se bendicen, las bendice un sacerdote u obispo, y esas son las cenizas que se usan. Mientras que las bendice un sacerdote, cualquier persona, cualquier laico, puede imponerlas. Es otra cosa que también hay que tener en cuenta. ¿Quién las puede recibir? Cualquier persona. No tiene que ser ni católico, ni creyente. Hay personas ateos también. No importa. El sentido de esto, acuérdense que esto no es un sacramento, no es más bien un sacramental. O sea, algo que de cierta manera, en imitación a los sacramentos, nos predispone
a la gracia. No es algo que como los sacramentos nos da la gracia, sino que quizás más bien nos predispone a recibir la gracia de Dios. Entonces toda persona puede recibirlo. Una vez ya bendecidas estas cenizas, cualquier persona también puede imponerlas. Hay muchas que se llevan cenizas a sus casas, a las personas que están en cama, que no pudieron asistir. Entonces hay que tener eso en cuenta. También, créanlo o no, no es un día de obligación. Mucha gente piensa que es un día que obliga. No, ni siquiera es un día de obligación. Claro que es muy bueno el ir y a través de esta celebración de imponer las cenizas, comenzar nuestra práctica penitencial, reconocer nuestro estado como pecadores, para así comenzar bien esa celebración. En lo poquito que nos queda, nada más quería recordarles unas cuantas cositas. Cuaresma, supuestamente dura 40 días, perdón. Si tomas el calendario y te pones a contar día por día, desde ese miércoles a ese jueves, en realidad hoy en día dura un poquito más. Y esto se debe a que se ha ajustado cuánto dura la cuaresma, su inicio. Antes iniciaba un domingo, hoy se inicia el miércoles de ceniza. El día de hoy ya no son 40 días literalmente. Otra cosa, los domingos realmente tampoco están contados, no son días de penitencia, porque los domingos son siempre el día del Señor, orientados siempre a la resurrección. Entonces los domingos aún dentro de la cuaresma en realidad no son días de penitencia, no son días de abstinencia. Entonces ya hoy en día no son 40 días literales, sino más bien simbólicos. Y esto lo vemos expresado por el Papa Pablo VI en su carta apostólica Mysterii Paschalis, donde él nos da la pauta sobre esta celebración cuaresmal. Entonces, todo esto sobre la ceniza, sobre la práctica que tenemos, los tres pilares de la cuaresma, no podíamos dejar de mencionar eso. El ayuno, como ya lo mencionamos, el ayuno que somete al cuerpo, que somete a los deseos, pero también el ayuno que está destinado a los demás, ayudar al hermano. Otra idea detrás del ayuno es el abstenerse de comer algo, dejar de comer algo, para poder compartir esa comida entonces con el pobre. Que no se nos olvide ese aspecto también, que no sea algo de dieta tampoco, mucho menos, ¿verdad? Sino más bien ayuno orientado a los demás, a someter a nuestros deseos, a nuestra sensualidad, pero orientado hacia el otro. Otro pilar de la cuaresma, la limosna, el dar algo, no nada más una limosna material, de dar dinero, claro que sí, estamos llamados a hacer eso siempre, pero también podemos ir más allá, dando no nada más unas cuantas monedas, sino dando de nuestro tiempo, dando nuestro consejo, enseñando al que no sabe, compartiendo una sonrisa, muchas cosas con las cuales podemos practicar esta limosna, a manera de que, como nos decía San Agustín, si extiendes la mano para dar, pero no tienes misericordia en el corazón, no has hecho nada. En cambio, si tienes misericordia en el corazón, aun cuando no tuvieses nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limosna. Palabras de San Agustín. Y el tercer pilar, muy importante, de la cuaresma es la oración. Si por un lado la limosna nos abría hacia el otro, la oración ahora es apertura, pero hacia Dios. Sin oración, tanto el ayuno como la limosna se derrumbarían, no se sostienen. En la oración es donde Dios nos va cambiando poco a poco, nos va transformando, nos va quitando esos vicios, esas actividades, esas actitudes negativas, creando en nosotros un corazón nuevo, un corazón lleno de caridad. La oración viene del amor. La oración nos induce a la conversión interior. Entonces es muy importante como parte de las prácticas de la cuaresma, estos tres pilares del ayuno, la limosna y la oración. En estos últimos momentitos que nos quedan, nada más recordarnos un poco las diferentes normas litúrgicas.
Si tú trabajas en algún ministerio parroquial, si estás en algún coro, lector, muy importante saber. Durante la liturgia de la Cuaresma se nos recomienda que sea las decoraciones austeras. No hay flores, no hay tantas cosas en el altar, no tanta decoración. Recordándonos una vez más esta austeridad de cómo nos estamos preparando para ese paso, esa Pascua. Por eso no hay tantas flores, por eso de repente no se canta tanto, entra más bien música instrumental durante este tiempo. Darle énfasis también a lo que es la práctica de la penitencia, una celebración comunitaria de la penitencia. Usualmente vemos mucho eso en las parroquias, qué bueno, asistir a la confesión. En la misa se deja de cantar el aleluya, se canta más bien alguna otra aclamación. También los domingos de Cuaresma se omite de rezar o de cantar el Gloria. Se destaca lo que es el aspecto penitencial, ¿ok? Entonces, eso en cuanto a las diferentes normas litúrgicas. Dentro de eso también cabe mencionar uno de los domingos de Cuaresma, el cuarto domingo. Así como en el Adviento se cambia el color al rosado, también durante Cuaresma hay un domingo que se llama Domingo Letare, que viene de la aclamación Letare Jerusalem, o sea, alégrate Jerusalén. Esa es la antífona de la comunión. Y también viene a simbolizar este color, la alegría de que ya viene, ya se acerca la Pascua, y diferentes otras razones dentro de la tradición por la cual el color litúrgico, que no lo he mencionado, el color litúrgico de la Cuaresma es el púrpura, el morado, pero durante este domingo se cambia a ser más bien rosado, durante este cuarto domingo de Cuaresma. Así que, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por tu atención, por estar aquí con nosotros compartiendo nuestra fe durante este tiempo propicio donde la Iglesia nos llama a la conversión, a orientar nuestro corazón hacia nuestro Señor, dejando a un lado, a través de esos tres pilares del ayuno, la limosna y la oración, todo lo que nos separa de Dios. Así que no me queda más que darte las gracias y pedirle a Dios que nos acompañe durante esta Cuaresma para convertirnos más siempre, para ser otros Cristos, para crecer en esa santidad, ser santos como Dios nuestro Padre es santo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se despide de ustedes cariñosamente Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas, en la Oficina de Evangelización y Catequesis. Hasta la próxima. Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra